Hoy tenemos con nosotros a un gaditano que ejerce como tal, es un pintor, retratista, un creador, un artista, paisajista también, es un pintor de nuestra época, así podíamos definirle, y es miembro del Real Patronato del Museo del Prado y académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, con sede, ¿dónde va a ser? En Cádiz, en su Cádiz natal. Hernán Cortés Moreno es hoy nuestro protagonista en Conversaciones. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer tenerle aquí. Sí, sí. Bueno, al principio, como buen andaluz, tengo un sentido del ridículo cercano a la patología, ¿no? Sí. Partamos de esa premisa, ¿no? Pero vamos, como después soy conversador, espero que pronto se pase. Bueno, seguro que va a ser una sesión muy agradable. Decía que hay mucha gente, claro, que le conoce, conoce su obra, pero otras veces, Hernán Cortés. Hay nombres, sin duda, que marcan. Nada que ver, en su caso, con el conquistador del Imperio Azteca. Sí, no, yo las cuestiones... la conquista que yo he intentado hacer siempre es pictórica. Sí. En cuanto a mi carácter bélico, lo más grande que he matado en mi vida es una cucaracha. O sea que... Sí, sí. Y le costó. Y costó. Que es un ser vivo. Pero sí, es verdad que habrá anécdotas con el nombre, ¿no? Un nombre que... Por eso digo, Hernán Cortés Moreno, vamos a dejarlo claro. Yo siempre tiro del Moreno para suavizar un poco este nombre es rotundo, la rotundidad del nombre. Y bueno, yo creo que el nombre... Mi madre siempre decía que tenía un tío que se llamaba Hernán y que por eso me había puesto el nombre. Yo he intentado sondear, he intentado investigar y me parece que no había tal tío Hernán, sino que ella quería que su hijo se llamara Hernán Cortés, ¿no? O sea, delirios de grandeza. Me imagino que, bueno, esto en el colegio, en la época de estudiante y tal, pues daría también para... Más de una colleja me he llevado, ¿no? Por el nombre, sí. Pensando que quizá era usted... pues descendiente del conquistador, ¿no? Sí. He conocido a las personas más cercanas a la descendencia de Cortés y tienen un apellido muy normal, ¿no? Y esos son los verdaderos descendientes. Yo no soy tal, ¿no? Pero sí, que sobre todo en la niñez y en el colegio el nombre me pesó más de la cuenta. Sí, bueno, también le ha pesado, digamos, en su justa medida y en nombrar su obra, una obra muy acreditada, muy reconocida, muy admirada, por tanto es un referente en el mundo de la pintura de este país. Estaba pensando, señor Cortés, que al final un pintor, como un escritor, ¿verdad?, pasa muchas horas en su estudio, pintando, creando, solo, muchas veces solo. Ahora está usted con mucho público aquí en la Fundación Juan March, ¿no?, que es un contraste de esa labor de creación en soledad a luego cuando un escritor tiene que hablar de su obra, o un pintor de la suya también, ya enfrentándose a la gente. Es digamos, una dicotomía interesante, ¿no? El pasar de esa creación uno solo a poder explicar, a poder hablar de lo que uno hace a los demás. Es difícil, sobre todo en la pintura. El otro día, hablando de otra cosa, me decía el profesor Antonio Bonet, que en no sé qué monumento, la escultura que definía la pintura era una mujer con una cinta en los labios. O sea, se definía la pintura en esa escultura, en aquel monumento, como el arte del silencio, en el fondo. Por lo tanto, es muy difícil trasladar la pintura al mundo de las palabras, ¿no? Claro. Pero también es verdad que yo creo que en el mundo del arte hay dos tipos de artistas, aunque la palabra, yo siempre prefiero hablar de pintor que de artista, pero bueno, utilicemos la convención. El artista que depende de un público inmediato se transforma. Entonces se crece con el público. Yo he tenido amigos cantantes que cuando actuaban en público se transformaban y a veces largaban más disparates de la cuenta, pero estaban encantados de haberse conocido en ese momento, ¿no? El artista que trabaja en soledad en ese sentido es mucho más pudoroso y más reacio a explicar lo que hace con palabras, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Sí. ¿Cómo es el ambiente de su estudio? ¿Cómo se lo podría explicar
a las personas que ahora están aquí? ¿Hay mucho silencio? ¿Pone música? Digamos, ¿qué nos podíamos encontrar si ahora apareciéramos en su estudio? Me debato entre el silencio y la música. Un tipo de música, yo soy muy amante de la música, probablemente es mi vocación frustrada. ¿Le hubiera gustado ser músico? Tal vez. Mi madre, que es la que está detrás de mi dedicación a la pintura, ¿no? Porque mi madre era una pintora frustrada y con 6 años ya me compró la primera paleta y los primeros tubos de óleo. Era muy aficionada también a la música. Es más, una imagen que yo tengo de ella, mi madre era mujer de médico de provincia y por lo tanto se tuvo que dedicar a sus hijos y a las labores de su casa. Pero tengo una imagen de yo ponerle en el tocadisco La muerte de Isolda y mi madre friendo huevos fritos en la cocina con 2 lagrimones cayéndole mientras Isolda allí se estaba muriendo en el tocadiscos, ¿no? Por eso la música para mí también es muy importante. Lo que pasa es que el silencio, amigo, es tan valioso y tan difícil de encontrar hoy que cuando hay verdadero silencio es una maravilla, ¿no? Pero la música que oigo cuando pinto es una música que yo entiendo que me ayuda a lo que estoy haciendo. No puedo oír cualquier música. ¿Se le pasan las horas sin sentir a Hernán Cortés en su estudio? Hombre, sí. Una buena... sí, se pasa sin sentir. Y yo creo que algo importante en la vida de una persona es que se le pase el tiempo sin darse cuenta. Creando, o sea, sin darse cuenta. Luego, esa posibilidad que tienes en el estudio de que el tiempo desaparezca, a mí me parece que es un privilegio, efectivamente. ¿Cuántas horas le dedica a la pintura en una jornada normal? La jornada normal, eso no quiere decir que no haga muchas salidas y tal, pero la jornada normal puede ser de 10 de la mañana a 7, 8 de la tarde. Ininterrumpidamente. Bueno, con una pequeña siesta, pues soy andaluz y necesito... Siesta creadora, siesta creadora, inspiradora. Suele ser de 15 minutos y tal, ¿no? Porque ya si duermes mucho después no duermes bien por la noche, ¿no? Pero vamos, aparte de eso, sí, es más o menos todo el día alrededor. Claro, la inspiración es importante, el arte también, pero el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, el estar... minuto tras minuto creando. Tu vida acaba girando alrededor de la pintura y yo cuando sé que tengo la tarde entera para mí, cierro la puerta del estudio, tengo la tarde entera para mí, me pongo a reírme solo como un tonto. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, la tarde entera para mí, para jugar con los colores y eso, ¿no? ¿Se sigue sorprendiendo todavía? ¿Se sigue aprendiendo en la pintura? Sí. A pesar de la experiencia, a pesar de que ya habrá probado todos los colores, todas las combinaciones, todas las técnicas, ¿todavía sigue hoy sorprendiéndose y descubriendo algo nuevo en la pintura? Tiene que ser así, si no, no se puede pintar, no se puede hacer algo artístico. La diferencia, creo yo, entre un joven pintor y un veterano es que el joven pintor tiene tanto por descubrir que está en una tensión, en un estado de tensión que se trasluce en la obra como algo positivo, ¿eh? Se nota, la obra de un artista joven. Velázquez, si uno ve el retrato que le hace Velázquez a Felipe IV, el primer retrato que le hace cuando viene a la corte, el que está de pie el rey y tiene un papelito blanco en la mano, eso que está vestido de negro, la tensión que hay en ese cuadro no la hay en las Meninas, ni en sus últimas obras, ni en las Hilanderas. Puede haber más sabiduría y sobre todo una manifestación de mayor conocimiento de la pintura, pero esa tensión latente del que está descubriendo, y en el arte del descubrimiento creo que es muy importante. El problema del pintor veterano es que ya la forma no se le resiste tanto y eso te quita atención. Entonces vas cambiando, creo, o al menos en mi experiencia, vas cambiando de actitud y lo que vas persiguiendo es el intento de mantener viva la ilusión. Esa es la... ¿Cómo puedo yo conseguir que la ilusión siga rondándome? Cuando está pintando retratos, paisajes, cuando está creando, ¿piensa en el espectador futuro de su obra? Vamos a ver, se piensa siempre en un espectador hipotético. Hay un libro, se llama Dios lo ve, se llama el libro. El que no sé si... Bueno, y se basa en una anécdota de un arquitecto inglés que se dedicaba a hacer monumentos funerarios y tal, magnífico arquitecto, y tenía un taller
con muchos jóvenes allí, dibujantes y tal, y entonces él iba pasando y corrigiendo los proyectos y le dice a uno de los arquitectos, esa solución de esa pared no me gusta, no me parece. Y le dice el joven, es que esa pared tiene una pared medianera muy cerca y nadie va a ver ese problema de proporciones que usted me dice. Dice, sí, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo ve. Entonces, este arquitecto que creo que no era ni siquiera creyente, ¿eh? O sea, es verdad que en el arte hay siempre como... bueno, y podemos poner un ejemplo, cuando Fidias hace los maravillosos frisos esos del Partenón, que están en el British, Fidias sabía que desde el ángulo en el que el espectador iba a ver esos frisos, se iban a ver con una desproporción y no se iban a ver como los vemos hoy, que los vemos en el plano real. Y sin embargo es una de las esculturas más perfectas y más bellas. Luego siempre hay un diálogo con un hipotético espectador ideal, que es con el que tú te entiendes. No así con el espectador concreto que recibe la obra, que por supuesto también, pero que muchas veces su opinión puede ser incluso una rémora. Pero siempre hay un diálogo con el espectador, claro. Bueno, cuando hablamos del inicio de Hernán Cortés en la pintura, antes usted señalaba 6 años. En los 6 años su madre le compra los primeros tubos de pintura. Ella ya determinaba su especialización, su vocación hacia la pintura desde esa tierna edad de los 6 años. Ya le instaba a pintar. ¿Tenía ya habilidad? Sí. Según me decía mi madre, yo ya con 3 años pintaba todas las paredes. Entonces, bueno, en Cádiz, en la niñez de un niño gaditano de los años 50 y tantos y tal, no había cine, no había televisión y tal, y una de las cosas, uno de los espectáculos o de las distracciones que teníamos, una era la Semana Santa, la otra era el Carnaval y tal. Entonces, yo por lo visto pintaba las procesiones de Semana Santa con todos los penitentes, el Cristo, la Virgen y tal, y eso. No olvidemos que las imágenes de los Cristos crucificaron una belleza impresionante. Eran modelos que tenían mucho que ver con los viejos modelos griegos, ¿no? Entonces, y por lo visto yo pintaba por los pasillos la procesión de Semana Santa y claro, pues me daban en el culo. Después mi madre me decía, hijo, lo que valdrían hoy aquellas paredes pintadas, ¿no? Entonces, y desde los 3 años, por lo visto, yo siempre estaba haciendo garabatos y siempre estaba pintando, ¿no? Pero es a los 6 años cuando yo ya descubro lo que es el procedimiento, que es muy importante. O sea, no solo hacer un garabato, sino que mojando el pincel con el óleo y echándole un poquito de aguarrás. Recuerdo una tablita que era un barquito con la vela y el mar, y me di cuenta que mojando el pincelito y con el aguarrás, yo hacía así, y con ese procedimiento se simulaban las olas, que yo no sabía cómo pintarla, pero aquello se parecía a las olas. Yo no olvidaré ese momento de decir, mira, curioso, haciendo esto con esto, se consigue algo que no es exactamente lo que yo tenía aquí, ¿no? ¿Y es su madre quien le guía en esos primeros pasos en la pintura? Sí. Yo por eso siempre pienso que detrás de una vocación artística hay una madre. Hay una madre en la trastienda. Los músicos, los grandes músicos, Prokofiev y todo eso, normalmente eran hijos de una señora pianista que los sentaba con 3 años en la banqueta al lado y les enseñaba a tocar, ¿no? O sea que sí, fue mi madre. ¿Ella sabía pintar? Ella sabía pintar. Sabía pintar, sí. Y ella fue la que me incluso recuerdo, me llevaba a tiendas de láminas de pintura y me lleva. Recuerdo la visita que hicimos al estudio de un pintor, Manuel López Gil, que era un gran restaurador que restauró muchas piezas aquí en el Museo del Prado, era un especialista en Murillo, ¿no? Recuerdo yo que yo tendría 4 años, 5, a lo mejor 6, ¿no? Y vi lo que era toda una familia dedicada a la pintura, porque pintaba él, pintaban sus 2 hijos. Y a mí aquello me impresionó mucho, o sea que yo soy producto del deseo de mi madre de que fuera pintor, yo creo que sí. ¿Qué pintor le impacta por primera vez? Digamos, ¿quién le sorprende con su arte, con su creación? Hombre, como pintor, recuerdo de mis primeros dibujos así, con más calidad, recuerdo unos dibujos que hice yo influido por Miguel Ángel, vamos, copiando unos dibujos de Miguel Ángel y tal. Pero ya como pintor individual fue el Greco, que no es un pintor que hoy
me guste tanto. Me gusta, por supuesto, es un grandísimo pintor, ¿no? Pero en esa época el Greco, la singularidad del Greco, ese nervio que tenía ese pintor, a mí me impresionó mucho, hasta el punto de que o sea, no olvidemos que la vanidad en un joven pintor es muy importante, ¿eh? Entonces yo me atreví a afirmar Hernán Cortés epogiesen, como firmaba el Greco. Y eso, digamos, el Greco no forma parte ahora de sus referentes pictóricos favoritos, pero ahora mismo si le preguntamos quiénes son sus pintores icónicos, ¿en quién estaríamos pensando? No es fácil para un pintor tener pintores icónicos, ¿eh? Porque al fin y al cabo bastante tiene uno consigo mismo. Lo que sí tienes a lo mejor cuadros icónicos. A mí me gusta... Más cuadros que pintores. Sí, a mí me gusta en pintura hablar más de la pintura o de la historia de la pintura, y en el fondo a mí lo que me interesa más que la pintura siga siendo un fenómeno vivo que rendir tributo al genio de otros. No porque no los reconozca, por supuesto que los reconozco. O sea, que en ese sentido yo prefiero hablar de cuadros que me parecen consumados o cuadros muy logrados, ¿no? Ahora, pese a eso, hay pintores que están mucho más cerca de mí que otros, ¿no? Piero de la Francesca creo que es uno de los pintores más queridos por la mayoría de los pintores, ¿eh? En el campo del retrato, Velázquez es un pintor de una categoría que también es un pintor muy, muy importante, ¿no? Después, el nervio y el patetismo que pueden tener Van der Weyden o Zurbarán, esa mezcla de la geometría, el sueño geométrico, precisamente con el patetismo humano que encuentro en estos dos pintores, para mí es ejemplar. Viniéndonos al siglo XX, hombre, la influencia de Picasso es una influencia que es inevitable. O sea, todo pintor, por lo menos de mi generación, se ha formado en la pintura admirando a Picasso. Pero la línea que va de Cézanne, Gauguin, Picasso y eso, es muy importante también. Y Bacon en el tratamiento del ser humano, en cómo él expresa el sentir un poco del ser humano en el siglo XX, después de las dos grandes guerras que se padecieron. Ese sentirse casi un pingajo de carne que hemos sentido los humanos en el siglo XX, comparando con otras épocas que tenemos una visión más heroica de nosotros mismos, creo que Bacon lo ha expresado como nadie. Es otro pintor que para mí es un referente. Y en cuadros, cuando hablaba más que pintores cuadros, ¿cuáles son sus cuadros a los que siempre acude o que siempre le siguen sorprendiendo? El silencio que tiene el retrato este de Felipe IV de Velázquez que he dicho, eso es, hombre, un cuadro, la Anunciación de Fray Angélico que hay en el Prado, para mí, bueno, decir el más es muy fácil, ¿no? Pero es de los cuadros mejor tocados por la gracia que yo he conocido. Y de hecho en ese cuadro aprendí que la gracia no era para mí, que me estaba vedada. Porque no se puede pintar, vamos, yo no podía pintar con la gracia que pintaba aquel señor, ¿no? Y eso siempre te enseña. Es otro de mis cuadros más queridos, ¿no? El perro enterrado de Goya también es un cuadro, curiosamente un cuadro en el que probablemente en cómo se ve hoy ese cuadro, en su configuración actual, ha influido mucho el azar, ¿no? Pues un cuadro que soportó muchas restauraciones y probablemente muchos desgarros y deterioros, y el cuadro no era así en su origen. Pero, amigo, como se explica en ese cuadro, con ese inmenso plano y la cabeza del animal, el sufrimiento de un ser vivo en la vida, y como nos induce a sentir piedad por él, me parece conmovedor, ¿no? Ese es otro de mis cuadros. Podría seguir, ¿eh? Hay más cuadros, ¿no? Pero probablemente esos ahora mismo son los que me vienen a la mente. ¿Cómo llega Hernán Cortés al retrato? Bueno, por amor a la figura humana. Por amor a la figura humana. Sí. Yo creo que hay pintores que parten
Creo que eso es además que se da mucho en la zona, en el área del Mediterráneo. O sea, no olvidemos la estatuaria antigua, no olvidemos la escultura griega, no olvidemos el retrato romano, no olvidemos que en el Renacimiento italiano se recoge esa herencia, uniendo la que viene de Bizancio. Entonces, ahí hay un amor por la figura humana que la hemos mamado desde niños, y antes puse el referente de los Cristos crucificados, que se pueden ver en otra clave, no solo religiosa, no deja de ser una imagen del sufrimiento del hombre en este mundo también. Entonces, ahí hay una tradición de gusto por la figura humana, por el cuerpo humano y por su particularización en el retrato que marca un camino. Hay otro tipo de artistas de otras latitudes, incluso más de las escuelas del norte, como pues el Bosco, por poner un ejemplo, que son más ilustradores, narran más una historia. Sin embargo, este tipo de creadores que se mueven en esta tradición prefieren encontrar todo lo que es la representación del ser humano, o sea, la creación de ese modelo en el que todos nos vemos. Bueno, pues la particularización de eso te lleva al retrato. Yo tuve una época en la que hice mucha pintura abstracta, que lejos de lo que se piensa está mucho más cerca de esto de lo que creemos. Y hubo un momento en el que, por una cierta crisis personal, propia de cualquier artista, que en un momento dado no sabe por dónde tirar, empecé a dibujar a mis amigos. Digo, voy a empezar otra vez por mis amigos, venga. Y ahí me di cuenta que en el retrato estaba lo que yo andaba buscando. O sea, no tenía que contar ninguna historia de dos figuras tomando un café en un rincón, no tenía que contar nada, sino solamente representar a un ser humano con todo lo que eso conlleva. Que no es poco. Que no es poco, que no es poco. Porque un retrato, señor Cortés, no es tanto la representación de una figura física, sino también hay que traducir allí algo más, el alma de esa persona. Sí, por supuesto. Pero eso, hay que darle vida al retrato. Sí, pero eso es algo que o te sale o no te sale. O sea, el buscar darle alma a una figura humana es como la psicología del retratado. Bueno, que es lo mismo, que es un derivado de eso que me comenta. Si lo buscas mucho, lo matas. Es mejor que llegue. Que llegue. Tú te dejas llevar por indicios. Es verdad que cuando representa, todas las personas somos muy contradictorias, y conforme más contradictorio se va haciendo el personaje que estás pintando, más humano va resultando. La comisura de los labios puede demostrar que tiene un carácter irónico, y después hay una enorme melancolía en la manera de mirar con el ojo izquierdo, pongamos por caso, ¿no? Entonces, esa combinación es la que nos hace, a mi entender, humanos. Entonces, te dejas llevar. Me dicen, ahora está mejor, ahora está peor. Pero como diga, como piense, voy a sacar la personalidad de fulano y el alma de fulano. El alma se cierra como una concha, no aparece ni el alma, ni el fulano, ni nada. Apareces tú con tu voluntad y dando la lata, sin más. En el fondo. ¿La esencia del retrato reside en la mirada? Hombre, en cierta medida. Sí, curiosamente, yo pinté a un señor japonés, que creo que había sido presidente del Parlamento de Japón y tal, un retrato, y lo que me sorprendió cuando lo pinté es que su mirada era críptica, y que no tenía el recurso ese que tenemos habitualmente en nuestro retrato occidental, ¿no? La mirada es muy importante, pero también es verdad que hay veces que es mejor. Yo por eso recurro muchas veces a los perfiles, porque en el perfil la imposición de la mirada no es tan fuerte. Entonces se establece como una distancia. Es como si en el perfil se crease una distancia espacial entre el retratado y el que retrata, ¿no? Y a veces capta mejor la personalidad. Me pasó con el retrato de Felipe González, por ejemplo, para la Moncloa. La mirada suya era tan incisiva, yo creo que a él no le hizo mucha gracia que lo pintase de perfil. Era tan incisiva que decidí pintarlo de perfil, porque yo creía que era así mejor como se representaba su personalidad. Y después en el resultado yo creo que acerté en ese sentido, ¿no? O sea que esa mirada es verdad que es muy importante, sí, pero no siempre es la mejor aliada del pintor a la hora de retratar.
Bueno, si pasamos revista a la galería de personajes ilustres o muy ilustres que han sido retratados por Hernán Cortés, la verdad es que nos sale una parte importante de la historia de España, historia política, social, económica. Podríamos recordar algunos, y casi le cedo a usted ahora esa enumeración de aquellos personajes como el rey Felipe VI, como Felipe González, que han pasado por los pinceles y por la técnica de Yo empecé retratando a mis amigos. Ahí descubrí, como decía hace un momento, que el retrato era donde yo me encontraba artísticamente más a gusto o cuyo desafío a mí más me atraía, ¿no? Eso fue bueno para mí, creo, porque me ayudó a encontrar un camino o un lenguaje que no dependía del encargo en su momento. No es que yo tenga nada contra el encargo, que me parece muy positivo, muy bueno, y a lo largo de toda la historia del arte el encargo ha sido fundamental. ¿No? Sí, sí. Es más, como se entiende. En arte todo el mundo trabaja por encargo, directa o indirectamente. Afortunadamente, si no hay una demanda, al final te aburres de pintar, eso es todo un rollo, y voy a pintar para mí. Entonces, y empecé a pintar sobre todo a poetas del 27, porque las circunstancias así se me cargaron una carpeta de poetas del 27 y así pinté a Jorge Guillén, a Rafael Alberti, a Gerardo Diego, pues yo creo que ya había muerto Gerardo Diego. Bueno, pinté después a Dámaso Alonso. Entonces, Pedro Laín, que en Cádiz veraneaba y conocía a mi padre y venía a mi estudio, vio esos retratos y me encargó el retrato de Dámaso Alonso para la Academia Española, porque yo había tenido bastante relación en mi niñez, mi padre era amigo de Dámaso Alonso y él pensaba que yo podía hacerle un buen retrato a don Dámaso, que era una institución, claro. Así empiezo yo y creo que lo entiendo como una fortuna, porque siempre he intentado no ceñirme a un círculo social concreto y creo que para retratar eso es bueno. Que no me impusiera la norma ni el retrato de banqueros, que son estupendos, de retratar. Grandes empresarios. Yo estoy dispuesto a pintar hasta mi tía Rita, vamos. Pero no a estar sometido a un sector social. O sea, que eso ha sido siempre, a mi entender, un inconveniente de lo que se llama el retratista de salón. Entonces, a mí siempre me interesó mucho más la idea del retrato como la entendían retratistas más humanistas en el fondo. Por poner un ejemplo del siglo XX, Vázquez Díaz, cuando pinta Hombres de mi tiempo, por ejemplo. Entonces, yo siempre intenté compensar. Entre otras cosas porque cuando una persona de un sector social, que es muy importante, que se considera él el principal de ese sector social, se ve rodeado de personajes de su propio sector social, quiere imponer su criterio. Entonces, si él se ve al lado de un filósofo, amigo, ya la cosa cambia. Entonces, y creo que esa política a mí me vino bien, me permitió retratar tanto personajes de la realeza, como intelectuales, como personas de otros sectores sociales, siempre intentando encontrar el personaje humano, o el ser humano, mejor dicho, que se esconde detrás del personaje público. Respetando el personaje público, porque también hay que retratarlo. Pero, amigo, lo importante para mí siempre ha sido el ser humano que está ahí detrás. Que siempre al final acabas pintando un ser humano, al final. Claro, personajes, por ejemplo, tan destacados en la vida económica, empresarial de este país como Mancio Ortega, del que hay muy pocas imágenes. Durante mucho tiempo nadie tenía, en ningún periódico había fotografías de Mancio Ortega, había una foto de una vez y tal, pero una persona muy poca edad y sin embargo su retrato sí ha circulado profusamente, el retrato que usted le hizo. Pero yo creo que él no era muy aficionado. Lo que pasa es que todos tenemos nuestra debilidad y su mujer sí quiso que lo pintase, y claro, amigo, ante eso... No hay quien se niegue. No hay quien se resista, ¿no? Entonces se dejó pintar, pero porque Flor y su mujer se empeñó y quiso que yo lo pintase, ¿no?
¿Qué nexos de unión se establecen, señor Cortés, entre el retratista y el retratado? Hombre, en el mejor de los casos yo a veces, sobre todo cuando hablamos de personajes así públicos, muy sobresalientes y eso, empiezas pintando a un banquero o a un ministro y acabas, y cuando lo firmas te das cuenta que estás firmando ya el retrato de un amigo. A veces se da eso. Aún así, yo creo que para retratar es importante saber distanciarse. Yo creo que sí. Hace falta tomar distancia con respecto Tomar distancia. Es verdad que cuando conoces a una persona y entiendes sus porqués, la aprecias más normalmente. Y puede existir más complicidad con un retratado que con otros. También es muy importante, creo, que para el buen curso del retrato, que la persona que el retratable, en este caso, sea una persona que se ve a sí mismo con cierto sentido del humor. Eso genera un mejor entendimiento, creo, entre el pintor. La persona que tiene una idea muy cerrada de sí misma o de su imagen plantea normalmente más problemas para entenderla y para retratarla, claro. Para que nos hagamos una idea de cómo es el proceso, digamos que alguien decide encargarle un cuadro, un retrato a Hernán Cortés. A partir de aquí, ¿cuál es el proceso? Usted me imagino que verá muchísimas fotografías, analizará su imagen pública, le hace ir a su estudio. ¿Cuánto tiempo está? ¿Cómo trabaja con el retratable? Cuando yo empezaba, aplicaba un criterio propio de la enseñanza de las bellas artes entonces, ¿no? Que el modelo lo ponía a posar en el estudio y empezaba un poco con él del natural. Y después, como para un buen retrato hay que trabajar mucho y son muchas horas, necesitaba datos y al final le hacía algunas fotografías. Me di cuenta que ese procedimiento a mí, desde luego, no me iba, porque cuando trabajas exclusivamente con la pose del natural, a mi entender, yo caía en un naturalismo que no me acababa de convencer. De otras cosas porque para posar del natural tienen que buscarse posturas que se puedan mantener mucho tiempo. O sea, una postura como esta, cuando una persona lleva 15 minutos, le duele la muñeca, horrores, y ya no se puede mantener. Entonces al final todo el mundo está así, solamente. Claro, yo quería aprovechar, yo creo que en el lenguaje de la pintura, aprovechar la espontaneidad del modelo es importante también, porque puede decir un gesto ocasional, si está debidamente pintado y llevado al lenguaje estático de la pintura, puede decir más de la personalidad de un retratado que un gesto a lo mejor más atemporal. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que el proceso yo debía invertirlo. Entonces, al final, lo que pretendo hacer es conocer a la persona, verla, hablar con él, comer juntos. Si me invita él, mejor todavía, claro. Y comer juntos, charlar y tal. Y ya a partir de ahí hago fotografías, sesiones fotográficas. Si tengo la posibilidad de ver vídeos, pues mejor que mejor. Toda la información posible, donde yo voy viendo los gestos que más se repiten, los que más le caracterizan. Y entonces a partir de ahí ya, digamos, sueño el cuadro, me intento inventar el cuadro a partir de ahí. Y una vez que tengo eso, que siempre se cambia después, al final, ¿no? Pero más o menos estructurado, entonces ya sí recurro al natural, porque el natural aporta algo que todo lo demás no aporta, que es la persona delante y siempre, o sea, constantemente pensamos que en las fotografías no nos vemos, por poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo pinté a Pedro Laín para la Academia Española, yo conocí a Pedro Laín desde niño. Y entonces, don Pedro posaba, bueno, como el sumo sacerdote del templo de Isis, ¿no? Era un hombre muy áulico, que hablaba maravillosamente,
Era un señor entrañable, pero él llegaba y posaba y se ponía... Y yo veía aquello y decía, este no es Pedro Laín, esto no es. Fueron así 3 o 4 poses. Y yo siempre lo acompañaba, ya él era mayor, lo acompañaba al taxi, y lo veía que cuando se ponía la gabardina y con la carpeta y tal y cual y eso, era él. Porque él tenía esa mezcla de gran orador y de hombre que imponía en un escenario con un hombre también con mucha fragilidad, como la mayoría de las personas. Y yo veía que... Entonces, a la 4ª pose, creo, o a la 5ª, le dije, Pedro, cuando llegó al estudio, no te quites ni la gabardina. No, pero ¿cómo? Espera un momento. No, pero ¿cómo va? Digo, confía en mí. Espera un momento. Y le dice, pom. Le dice 8, 10, 20 fotos. Ahora quítate la gabardina, otra vez. Pom. Y ya con toda esa documentación, más todo el trabajo que yo había hecho, al final él me reconoció que el cuadro era mucho más él. Y vamos, que era un cuadro muy respetuoso por lo demás, iba a la Academia Española. Entonces, pero era mucho más él que el otro señor que se sentaba así y que decía, bueno, por favor, esto es demasiado. Claro. Me imagino que con algunas personalidades, estoy pensando en el rey o un presidente del gobierno, claro, la disponibilidad de tiempo será muy limitada. No tendrá todo el tiempo que el pintor desea para estar con el retratado. Sí, por la experiencia me ha demostrado que las personas más ocupadas son las que tienen más tiempo. Sí. El que no da golpe nunca tiene tanto por hacer que nunca tiene tiempo para nada. Y los que están todo el día y tienen una buena secretaria al lado que le dice, don fulano, que tiene usted que ir a tal sitio, el pintor que tiene que posar. Y van allí disciplinadísimamente y posan mejor que los otros. ¿Cuántas horas necesita usted para plasmar un retrato? Hombre, no hacen falta tampoco. En eso hay mucha historia. ¿Varias sesiones? ¿Cómo lo trabaja? Depende también de la información que tengas de la persona. Hombre, lo ideal pueden ser unas 5 o 6 poses. No tiene por qué ser más. Pueden ser más. Incluso hay veces que los mejores retratos te salen y ni siquiera has conocido. A mí me pasó con Íñigo Cabero. ¿Íñigo Cabero? Sí. Íñigo Cabero. Yo recuerdo que le gustaba mucho la música y en los conciertos yo lo tenía en la butaca de al lado, hablábamos y tal. Y recuerdo en una ocasión se presentó un retrato y me dijo Íñigo Cabero, Hernán, yo quiero, porque él era pariente de la persona cuyo retrato se presentaba al ministerio, yo quiero, cuando yo deje de ser presidente del Consejo de Estado, quiero que tú seas el que me haga el retrato, espero que sea lo más tarde posible, pero yo quiero que me lo haga. Murió el pobre al poco tiempo de eso. Y el Consejo de Estado, sin saber nada, me lo encargó ese retrato. Y todo el mundo coincide que es el retrato de Íñigo Cabero más fidedigno que hay y tal, mucho más que otro que le hicieron en vida, ¿no? O sea que nunca se sabe. Hay trabajo con fotografías y con recuerdos, entiendo. Exactamente. Y con fotografías, pero si el retrato de Giovanna Tornabuoni del Thyssen, ese maravilloso retrato de perfil, ese lo sacó el pintor a partir de una medalla y menudo retrato. Por eso es un perfil así. Entonces, o sea que el material, lo importante es que el material te inspire y tú veas ahí. Bien, es verdad que cuando tienes la posibilidad de tener el modelo, eso es importantísimo porque puedes volver a él siempre que necesites. De la otra manera no. De la otra manera te las juegas todas a una, ¿no? ¿Y cómo es la reacción del retratado cuando ya al final dice, bueno, ya está el cuadro, este es el cuadro? ¿Cómo reacciona? Hombre, son reacciones variadas. Cuanto más se acerque la imagen que tú das a la idea que él tiene de sí mismo o a la que quiere tener de sí mismo, tanto mejor, ¿no? Lo que pasa es que esto es un proceso lento. Tú no es pintar el cuadro y de pronto enseñárselo. Es ideal que él vaya participando. A mí, que puedo opinar también. Yo quiero que opine. Yo quiero que opine. Yo creo que es bueno, porque las personas se retratan a sí mismas opinando sobre el cuadro. Hay veces, a lo mejor que su opinión es una pamplina, que eso también ocurre, ¿no? Pero a mí la experiencia me ha demostrado
me ha demostrado que en la mayoría de los casos las opiniones... Yo también tengo la suerte, y yo creo que eso... tengo la suerte en este caso de ser andaluz, y los andaluces hemos aprendido a decir siempre a todo que sí, después lo que nos parece. Y entonces, pues, si te dicen algo que te parece, tú, qué interesante, ¿sabes? Pero, y después, pero en otras ocasiones sus opiniones son muy, muy valiosas. ¿Cuál es lo más complicado del proceso del retrato? Lo que más cuesta. O lo que más le cuesta a usted personalmente. Hombre, pintar el cuadro. En general, no hay... Pintar el cuadro. Pintar un cuadro, y si el cuadro es grande, te duele la espalda, pintar un cuadro, o sea, armarlo... No es la decisión de si lo va a pintar de perfil o va a pintar de frente, no es esa decisión, sino el hecho de pintarlo físicamente, ¿no? De pintarlo. Físicamente. O sea, la pintura es una artesanía, es una noble artesanía, y la pintura es esforzada. Y la gracia de la pintura, lo que le da fuerza a la pintura es que, aunque sea muy sencillito el cuadro, pero hay un esfuerzo. O sea, esa sencillez que bueno, yo valoro muchísimo, pero yo recuerdo precisamente, creo que era Borges el que decía, eso que se le llama la sencillez y tal, que al fin y al cabo no es que sea la sencillez, que eso no es nada, es la secreta complejidad. Claro. Eso que le llamamos esa sencillez de Velázquez, ¿no? Eso cuesta un esfuerzo y yo creo que eso es también es lo más atractivo, es donde hay más tensión. Todo el proceso preliminar es un placer, O sea, ver a la persona, ver qué es lo que mejor funciona de ella, soñar el cuadro. Todo eso, bueno, para mí la parte retratística, la pura retratística, lo que es la iconografía, eso es un placer. Ahora después viene pintar el cuadro, que también es un placer, pero un placer que cuesta. Que cuesta físicamente. Bueno, ¿no? Me llama la atención que utilice la palabra no pensar el cuadro, sino soñar el cuadro, soñar el retrato. Sí. Porque claro, es un ensoñamiento, tiene que verlo en... yo lo entiendo así, yo creo que es algo más que pensarlo. Es algo, yo creo que sí. Hombre, podrían servir los dos términos, ¿no? Pero a mí me gusta la pintura donde hay una poética, que yo la noto. No sabría explicarlo con palabras, pero yo la noto. El retrato ese de Felipe IV de Velázquez con el papelito blanco tiene un silencio y una poética que no tiene el príncipe Baltasar Carlos, que está al lado, que está maravillosamente pintado. Pero yo veo ahí más en Velázquez casi la soberbia del conocimiento. Pues pinto el cuadro y más o menos te está diciendo, mira cómo pinto, todo el mundo dice, pero luego pintas como nadie. Y sin embargo en el otro veo un silencio poético. Ajá. Veo incluso un hombre intentando acercarse al misterio de lo que es pintar otro hombre y de lo que es crear una vida en una superficie plana con unos colores, ¿no? Y esa poética tiene que ver con el sueño. Yo lo entiendo así. Temple y acrílico, óleo, carboncillo y grafito, ¿con qué técnica trabaja Hernán Cortés? Bueno, el carboncillo y grafito en los dibujos sobre papel, mucho. Ahora hago menos, sobre todo dibujos sobre papel, no porque no me guste, que me gusta mucho, sino porque el papel es tan delicado de conservación. Y como yo hacía dibujos muy grandes, eso da muchos problemas de conservación. Y entonces, poco a poco, he ido jugando más con el dibujo y la pintura combinadas en el propio cuadro, ¿no? Yo empecé como todo pintor... Bueno, yo hice mucho fresco en su día, y me gustaba mucho la pintura al fresco. Los italianos para mí han sido muy importantes y siguen siéndolo. Y entonces la pintura al fresco es una pintura de contornos netos, limpios. La pintura al óleo no tiene por qué. Eso se ve muy bien con una mancha de aceite. Te cae una mancha de aceite en el pantalón y los contornos se expanden. Entonces no te cae una mancha, vas por la calle, vas con un pantalón negro, pongamos por caso, te salpica un coche, te cae una mancha de agua y tal, eso, y se queda con los contornos como las acuarelas, limpios, nítidos. Pues esa es la diferencia entre las pinturas al agua y las pinturas al aceite.
yo empecé pintando al óleo. El óleo, cuando estás acostumbrado, es más cómodo porque el comienzo, lo que pones se mantiene como tal. Cambia con el tiempo, pero puede cambiar a los 20 años, a los 20 y tantos años hay un verdadero cambio. Pero como cambia todo paulatinamente, el cuadro se mantiene igual. Con las pinturas al fresco o al acrílico o al temple, no, cambian de inmediato. Luego tiene que ser un procedimiento más intelectual. Tú haces una cosa sabiendo que va a quedar de otra manera y cuentas con ello, ¿no? Yo siempre que terminaba un cuadro con óleo decía, tenía que haberlo hecho con acrílico o con temple. Pero cuando empezaba, la dificultad de este cambio que digo, me hacía volver al óleo. Hasta que un día decidí, se acabó. Lo pinto con acrílico, con pintura de secado rápido y a ver qué ocurre. Y al final salió el cuadro también, ¿no? Y desde entonces trabajo con pintura acrílica, que se parece en el fondo mucho más a lo que era la vieja técnica mixta de los primitivos y que permite, o sea, no solo permite, te obliga a dibujar, a dejar el dibujo de manera más nítida, más clara, o sea, más exigente. Y eso era lo que yo andaba buscando, o sea, que era trabajo con pintura acrílica. Hay una obra, de las muchas suyas, que siempre me ha llamado la atención. Está en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, que es los retratos, un político, ¿no? Los 7 padres de la Constitución de 1978. Es una obra, sin duda, para la historia, porque allí están los redactores de nuestra Carta Magna, y me gustaría que nos contara la génesis y el desarrollo de esos 7 cuadros. Algunos de esos padres de la Constitución, estoy pensando en Gabriel Cisneros, la Borda, por ejemplo, de CD, pues había fallecido ya cuando usted aborda ese conjunto de obras y tiene que trabajar con las fotografías y los recuerdos. Sin embargo, es un retrato magnífico de Gabriel Cisneros. Todo el mundo coincide. Para muchos dice que es el mejor. Cisneros. Ahí tenemos un ejemplo de lo que hablábamos antes. Es verdad, yo había conocido a Gabriel Cisneros, ya estaba tocado por la enfermedad, y lo conocí de darle la mano un día en el Congreso en la presentación de otro retrato mío, pienso que sería. Entonces, pero ese fue todo mi contacto con él, ¿no? Hombre, esa obra para mí ha sido muy importante, porque a partir de ella he empezado a incorporar más eso que acabo de decir, del dibujo en relación con la pintura. Lo que entendemos por dibujo y pintura, en el fondo todo es lo mismo, ¿no? Pero de una manera más libre, digamos. Yo sabía que esta obra, bueno, al principio lo que se quería cuando se me encarga esta obra era pues, un cuadro grande con los 7 ponentes, porque en el fondo siempre que se hace un encargo en nuestro país de un cuadro de conjunto, todo el mundo está pensando en las Meninas o en la familia de Carlos IV, porque es que lo tenemos metido aquí. Claro, y yo pensaba, digo, yo meter en un cuadro a estos 7 señores, Fraga en una esquina del cuadro con la mano así, el otro, digo, esto va a ser de una retórica insufrible, porque además ese tipo de composiciones hoy no las sentimos de la misma manera. De hecho, después para el Senado tuve que hacer una obra con 30 y tantos retratos y también querían que fuese una obra con los 30 y tantos personajes. Y yo, ¿dónde meto yo 30 y tantos personajes? Uno al lado de otro, que además encima no tenían una relación cronológica, porque estaban los presidentes de gobierno desde las primeras elecciones hasta... Entonces, en ese sentido pensé, digo, sería mucho mejor crear un políptico en el que cada personaje estuviera en pie de igualdad con respecto a los otros, y además me permitía un tratamiento mucho más sencillo y menos retórico digo retórico en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? De la escena. Por otro lado, había que respetar la edad de los retratados. En aquella época. En aquella época. Tenía sentido. En el Senado no, porque en la obra del Senado ahí no tenía sentido, porque no había relación cronológica entre ellos. Pero en esta obra sí, porque estábamos representando lo que ocurre en un momento dado, ¿no? Entonces, que pese a eso yo no respeté la edad de ellos. Entonces, justa. Sí, me basé fundamentalmente en aquella edad, pero le quise dar un poquito de atemporalidad.
Por ejemplo, Gregorio Peces Barba, en la época aquella, estaba mucho más gordo de lo que después salió en el cuadro. Este es un Peces Barba más cercano al que fue presidente del Congreso. Del Congreso, sí. Más o menos, ¿no? Entonces, y yo pensaba que una obra, además, que iba a ser muy deformada a través de los medios, convenía que fuera sencilla, clara y muy... sí, sencilla, clara y muy transparente, con poca complejidad. En un político hay que tener mucho cuidado, porque si tú te haces 7 cuadros y te quieres lanzar en los 7 a ser el mejor cuadro, probablemente pugnen entre ellos y se perjudiquen. Sin embargo, es una obra de conjunto. Es una obra de conjunto. Claro. En el fondo, ese tipo de encargos creo que son encargos para pintores veteranos, porque pueden tener ese distanciamiento que el pintor más joven no tiene, y entonces se lanza a hacer lo mejor que puede y muchas veces acaba metiendo la pata. Entonces, la idea mía, de ahí viene la sencillez del lenguaje de esas obras. Después, creo que el tiempo me ha dado la razón, porque ha sido muy reproducida. Es una obra que está asociada al debate político en nuestro país. No considero mejor honor para una pintura mía que se asocia al debate político, ¿no? Y en buena medida creo que esa sencillez permite que sea identificable constantemente, ¿no? Uno se imagina posando a cualquiera de los padres de la Constitución con una cierta paciencia. Puedo pensar en Miquel Roca, puedo pensar en cualquiera de ellos, ¿no? En José Pedro Pérez Llorca. Ahora, cuesta pensar en la palabra, la palabra paciencia asociada a Manuel Fraga Iribarne, que usted no tengo frente. Me imagino que será un modelo más difícil, porque Fraga era un huracán, un ciclón absoluto de actividad, ¿no? No sé cómo puedo lidiar con aquello. Bueno, pues a duras penas. A duras penas. Porque recuerdo la pose, claro, estamos hablando ya de un Fraga, era una pose simbólica, casi, porque él era ya un señor de 80 y tantos años, y yo iba a pintar al Fraga que vino de embajador, que acababa de ser embajador en Inglaterra. De Londres, sí. Pero bueno, siempre es necesario y es bueno ver. Y creo que la pose estaba programada para las 9 de la mañana. Era un día que hacía un frío espantoso, recuerdo, ¿no? Apareció a las 8:15, 8:10, 8:15 de la mañana en casa, con el bastón. Y dijo, bueno, usted dirá qué quiere de mí. Sí. Mi querido amigo. Yo poniéndome la corbata, pero pues nada, pues Manuel, que venga, que pase, que vamos a trabajar un poco en el estudio y tal. Y entonces pues así fue la pose con él, ¿no? No se te va a tardar mucho, mi querido amigo. Lo que pasa es que era un buen conversador, ¿eh? Muy bueno, excelente. Era un grato conversador, ¿no? Entonces, a mí el personaje me resultó, bueno, en el fondo me resultaron gratos todos. También cuando yo pinté, fui a Barcelona a ver a Jordi Soletura, que físicamente estaba estupendamente. Yo me pensaba encontrar una persona más deteriorada, pero sin embargo ya su cabeza era errática. De pronto volvía a la realidad. En la conversación, ante una palabra, a lo mejor identificaba una palabra mía y volvía a la realidad. E inmediatamente, o sea, decía 4 frases conexas, y de pronto ya se iba otra vez a las montañas. Me fue curioso, pero el personaje me pareció entrañable. Sin duda, ¿no? Y ahí está ese cuadro para recordarle a él y a todos los padres de la Constitución, y aquellos sobre todo que han fallecido, y que ahí está el testimonio de su redacción de nuestra Carta Magna, que es una obra colectiva de la que hay que sentirse sin duda orgulloso. Quería preguntarle por su faceta de miembro del Real Patronato del Museo del Prado. Lleva ya varios años en el Patronato del Museo del Prado, que nos hable de su experiencia. Debe ser también algo emocionante para un pintor formar parte de esta institución en una de las primeras pinacotecas del mundo. Hombre, sí. Aparte que, por supuesto, pero aparte que es que el Museo del Prado, para los españoles, es la casa de los pintores, ¿eh? O sea, yo creo que si algo caracteriza al Museo del Prado con respecto a otros grandes museos, más enciclopédicos, importantísimos también, como el Prado, es que en el Prado es donde más ves lo que es la obra de un maestro en el conjunto de sus cuadros. Precisamente por ser una colección
de coleccionista, en el fondo. Vamos, en este caso era el coleccionismo real. Pero el coleccionismo real hacía que si te gustaba Rubens, acababas teniendo 40 Rubens o 50 Rubens. Los otros museos normalmente han tenido una política, digamos, más equilibrada, ¿no? El Prado tiene lagunas también, históricas, quiero decir. Sin embargo, para conocer lo que es la pintura de Tiziano, tienes que ir al Prado. La cosa de Rubens, Velázquez, o sea, digo, en el volumen de su obra, y si hablamos de Goya hay más de 200 cuadros. Entonces, eso para un pintor es muy importante porque para aprender es bueno ver la obra de un maestro en su conjunto. De ahí la importancia de las exposiciones antológicas de artistas y tal, ¿no? Porque te enseñan mucho del proceso. Por eso, con todo esto quiero decir que para un pintor, yo creo que pocos museos del mundo son tan valiosos para un pintor que empieza como el Museo del Prado, ¿no? Entonces, para mí, claro, ha sido importantísimo y además un museo que quiero mucho, claro. Claro, un museo que acaba de cambiar de director. Se ha marchado Miguel Zugaza, después de 15 años, y ha llegado a la dirección del Prado Miguel Falomir. Me gustaría que nos definiera los dos directores, al saliente y al entrante, en su relación personal que ha tenido con ellos. Bueno, yo a Miguel Falomir lo conozco desde hace muchos más años porque él fue precisamente comisario de una exposición mía en el Conde Duque en el año, hace ya de esto, pues yo qué sé, 20 años casi, bueno, si no 20, 17, ¿no? Recuerdo además que cuando para aquella exposición me hablaron de él, yo lo recibí un poco de uñas, porque yo pensaba, me va a venir aquí un historiador de arte a contarme cómo es mi pintura. Y a los 15 minutos, bueno, que a los 15, a los 5 minutos de hablar con él, dije, ese es el tío ideal para esto. Un hombre que ama la pintura, sabe de pintura y encima tiene una humanidad nada desdeñable. O sea que en ese sentido, las diferencias entre ellos, hombre, tal vez Miguel Falomir responde más al perfil del sabio estudioso del mundo de la pintura, y en el caso de Miguel Zugaza responde más al modelo de gestor y de hombre con disciplina y con mucha capacidad de haber llevado el museo a un puerto estupendo, que es donde está ahora mismo, ¿no? Tal vez podríamos decir que Zugaza es más político y este es más científico. Bueno, vamos a ver enseguida, vamos a escuchar algunas preguntas, vamos a ver sus cuadros, pero quería detenerme un instante, que no hemos citado, en su etapa de aprendizaje. Usted estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en Sevilla, y más tarde en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Quería preguntarle por esa experiencia de cuando usted estaba allí aprendiendo, sus maestros, sus compañeros, esa etapa de estudiante, ¿qué recuerdo tiene de todo ello? Las escuelas de Bellas Artes, vamos a ver, esto tiene varias respuestas. En primer lugar, la diferencia entre una escuela y otra, que las hay, ¿eh? Sí. La escuela de Sevilla era una escuela más tradicional, pero a su vez era una escuela donde la pintura estaba más viva, en el fondo. La escuela de Madrid, la escuela más importante, claro, aparte que en aquella época en Sevilla casi no había galerías de arte. Había algunas, pero muy pocas. O sea, que había menos mundillo ligado a la profesión, digo mundillo de venta y de posibilidades profesionales, a lo que me refiero, porque el mundo de la pintura en Sevilla es muy importante y sigue estando vivo, ¿no? La Escuela de Madrid, cuando llega, es una escuela como más importante, pero también a su vez más aséptica en ese sentido. Yo, es verdad que cuando entro en la Escuela de Bellas Artes ya tenía, cuando decido ser pintor, yo empecé medicina, mi padre era médico, mi padre hizo la carrera de medicina con un grandísimo esfuerzo, y para él, mi abuelo era panadero, y para él ser médico era una cosa importantísima. Mi hermano estudió medicina y yo iba para médico. Entonces tuve la suerte de tener un valedor, que era Damaso Alonso, bueno, y Laín también, pero sobre todo Damaso Alonso, que acabó convenciendo a mi padre con un argumento muy de poeta, precisamente. Le dijo, ellos hablaban de usted,
de la vieja generación, y dice: Antonio, déjense de pamplina, que un buen pintor puede ganar mucho más dinero que un médico mediocre. Ese fue el argumento definitivo. El argumento definitivo. Entonces, yo me estoy preparando para la Escuela de Bellas Artes y me tiro un año o año y pico pintando en Cádiz en el estudio. Yo me levantaba, creo recordar, me levantaba a las 4:30 de la mañana. Que yo era un disparate, pero bueno, las vocaciones son así. Y claro, cuando llego a la Escuela de Bellas Artes me encuentro un ambiente muchísimo más relajado que al que yo estaba acostumbrado. O sea que sentí cierta decepción, en cierta medida. Porque es verdad que las escuelas de Bellas Artes se desdoblaron, se fue poco a poco, y hoy más imagino, entre lo que era taller de aprendizaje de pintura y preparación de un alumno para ser profesor de dibujo. Entonces el taller ha ido sufriendo cada vez más ha ido sufriendo el taller, y cada vez ha ido favoreciéndose más. Eso no solo ocurre en las escuelas de Bellas Artes, ocurre en todos lados, ocurre incluso en los museos. Yo cuando intento en el Prado, tengo un grupo de amigos que quieren que le enseñe, yo me siento en la obligación de hablar desde el mundo de la pintura como pintor y explicar que en el cambio de una manera de pintar de los venecianos a los florentinos, lo que más influye es el lienzo. Sobre todo trabajar sobre una tela, que sobre una tela no se trabaja igual que sobre una tabla. Entonces, y que el esfumato de Leonardo tiene mucho que ver con que se empieza a trabajar con el óleo, que con el temple, que es lo que hablamos antes de las pinturas al agua, al aceite. Con el temple, una pintura magra, no se puede hacer así y esfumar. No se puede mezclar las cosas. Con el aceite sí, porque tarda más en secar, ¿no? Y eso está ahí debajo, ¿no? Pues bueno, pues en las escuelas de Bellas Artes ocurre también eso. Luego, en el fondo, yo sentí como pintor, siento decirlo, pero sentí como pintor cierta decepción en la Escuela de Bellas Artes. Pues me acostumbré, pero yo en los últimos cursos ya vivía de la pintura. Iba a la escuela, resolvía como podía el cuadro que tenía para probar, pero ya me ganaba la vida como pintor en la calle. Muy bien, pues vamos a escuchar algunas preguntas, señor Cortés. La primera la va a formular un insigne hispanista británico, que usted conoce bien, y es nada menos que John Eliot. Ha dejado esta pregunta para usted esta tarde. Ahí la veo, ¿no? Ahí la ve. Bueno, Hernán, mil enhorabuenas por mi retrato, que me parece muy logrado. Y ha gustado mucho a mi mujer, lo que es incluso más importante. Y quería hacerte una pregunta. ¿Qué descubriste al hacer este retrato? Y voy pensando no solo en cuestiones de personalidad y características, sino también en el espacio que tenías. ¿Cómo te ha venido la idea de presentarme de esa manera, dejando el espacio, por ejemplo, a un lado? Y tal vez puedes explicar cómo reaccionó al reto de presentarme en un cuadro. O sea, ¿qué descubrí? Sí, ¿por qué lo pintó así? Este es el cuadro. Dice, ¿por qué lo pintó así? ¿Por qué dejó aire a la derecha del cuadro? ¿Y cuál fue su reacción? Nos contaba también, que podía usted contarlo, ¿no? Por lo demás que es difícil contestar estas cosas, es porque te dejas llevar por la intuición normalmente, ¿no? Hombre, psicológicamente hablando, lo que se suele descubrir cuando retratas a alguien, en este caso a alguien querido por mí, además, tomas más conciencia de sus contradicciones que hablábamos antes, eso sí, porque ya las haces tuyas. Al principio las intuyes, en toda persona lo intuimos, pero cuando la pintas ya lo haces tuyo, ¿no? Y la pintura es una manera de conocer las cosas, en gran medida, ¿no? La distribución espacial. Bueno, el libro tiene que ver con su naturaleza de historiador. Y es verdad que la manera de entender la historia de Eliot, tan concisa, tan clara, en el fondo tan espacial, a mi pintura le iba bien. O sea, podría decir que cuando hay cierta comunión espiritual entre el modelo y el pintor,
Ya me pasó en su día con Jorge Guillén y fue uno de los cuadros más importantes para mí. Yo había leído el libro Cántico, donde hay tanto espacio. Vi a un señor de 91 años en una habitación con una pared blanca detrás, y eso supuso para mí incluso un cambio importante en mi pintura, la irrupción del espacio en el cuadro, ¿no? En el caso de Eliot también. Y después, hombre, un aspecto que creo que es muy característico de él, pero ya no es que lo descubriese en este cuadro, lo había descubierto antes, era su elegancia natural, que es de espíritu, por supuesto, ¿no? Pero esa naturalidad elegante tan propia de John Eliot fue uno de los elementos que me determinó. ¿Ves? Esa postura tiene un cierto abandono, pero es un cierto abandono muy controlado, sí, muy controlado y muy elegante, ¿no? Siguiente pregunta, en este caso dos para formular, es María Dolores Jiménez Blanco, que es historiadora del arte, profesora, crítica de arte y comisaria también de exposiciones. Hola Hernán, te quería hacer una pregunta o dos. La primera sería, en esta época de tanta obsesión por la identidad, todo el mundo con selfies continuamente, ¿tú cómo ves el lugar del retrato en el mundo contemporáneo? Hernán, tú eres un gran conocedor de la historia de la pintura, en especial de la pintura española, pero no solo. ¿Qué pintores en concreto te interesan más? ¿Del pasado, del presente? Bueno, la primera es... El retrato en los tiempos del selfie. Todo el mundo se hace selfies. ¿Ustedes hacen selfies? No, aquí no, pero bueno, sus hijos seguro que sí, ¿eh? Y los más jóvenes, todo el mundo se hace selfies permanentemente. El autorretrato ahora es, digamos, una máquina... Yo he intentado, yo y muchos pintores que han hecho retratos contemporáneamente, adaptar un poco el retrato a los tiempos que corren y hacerme eco de las influencias del cómic, de la fotografía, del vídeo, etcétera, etcétera, por supuesto. Lo que sí he ido viendo en ese proceso es que la diferencia entre el retrato pictórico y el tipo de imagen rápida que nos puede dar el selfie u otros medios es grande, sobre todo porque el carácter estático del retrato pictórico le permite grabarse de manera indeleble más en la memoria colectiva de las personas. Voy a poner un ejemplo. Juan Ramón Jiménez. Bueno, si pensamos en Juan Ramón Jiménez, todos estamos pensando en el dibujo que le hizo Vázquez Díaz, claro, que después apareció en los billetes y tal. Además, Juan Ramón Jiménez joven, con esa cara de príncipe moro que tiene y tal. Sin embargo, a Juan Ramón Jiménez lo han fotografiado de mil maneras, lo han pintado otros pintores. Sí, pero hay uno que por su garra pictórica se nos ha quedado a todos en el inconsciente colectivo. Eso es una peculiaridad, a mi entender, del retrato pictórico, de la pintura. Es un hombre pintando a otro, es un hombre reflexionando sobre otro. Y la historia del retrato está ahí. O sea, yo creo que lo más... Bueno, una de las cosas más atractivas del retrato es que nos ha ido dando la imagen plástica del ser humano, y hasta cuando decimos fulano es más guapo, sultano es más feo, es más atractivo, esto, esa escala de valores nos viene determinada por la historia del retrato en gran medida, desde Egipto hasta hoy, ¿no? O sea, en ese sentido creo que el retrato, aunque aprovechemos la espontaneidad, como yo decía antes, la espontaneidad que te permite la fotografía y tal, de captar una instantánea, esa instantánea vista en una fotografía o en un selfie y tal, es muy distinta a cuando un señor con sus manitas se la pinta. En ese momento ya esa instantaneidad adquiere un carácter simbólico mucho más... Hombre, si es bueno pintando, sí, claro, un manta, ¿no? Pero si es bueno, adquiere un carácter mucho más definitivo. Sí.
Entonces yo ahí veo la diferencia, ¿no? Y la segunda pregunta... Una pregunta para de sus pintores, los pintores que más le han marcado, sus pintores, creo que es algo de lo que hemos hablado también a lo largo de esta conversación. Esos sí, en el campo del retrato, pero como ya he dicho pintores en general, me voy a centrar ahora más al campo del retrato. A mí me interesan, o sea, yo creo que en la historia de la pintura nuestra occidental, porque a mí hay un retrato bellísimo también en el mundo de la pintura japonesa y tal, pero escapa vamos, a las limitaciones de lo que estamos hablando. Hay dos tipos de retratistas. El que de verdad viaja y se interesa por la representación de otro ser humano y viaja con él en el cuadro, o sea, lo que yo entiendo como retratista, y después hay pintores excelentes que hacen retratos ocasionalmente. Hablamos antes de Vázquez Díaz, por ejemplo. Vázquez Díaz yo creo que es un retratista de fuste. Sorolla, sin embargo, no. Es un grandísimo pintor, ¿eh? Pero Sorolla, no digo que a veces no tenga atisbos psicológicos, claro que los tiene. Es un excelente pintor. Pero casi siempre yo noto que utiliza el modelo para hacer un bonito cuadro. No es lo mismo, ¿eh? Entonces, a mí, por ejemplo, el mismo Rubens no me parece a lo mejor un gran retratista. Holbein es un retratista de primera. Entonces tú notas que Holbein particulariza y mete el dedito ahí y sigue con el modelo hasta que él ha entrado en la personalidad del retratado, ¿no? O sea, hay pintores que son más, en ese sentido, más... Hay un francés, un escultor que hizo el busto de Voltaire tan bueno, ahora se me ha ido el nombre, pero es un retratista fantástico, ¿no? A mí esos son los que más me gustan, los que más me interesan, donde yo veo el esfuerzo de un ser humano por representar a otro ser humano. Con respeto, y a su vez... es como la amistad. O sea, en el fondo, yo creo que se parece mucho a la amistad. Tú tienes que respetar la voz del otro, darle la palabra, pero a la vez ser sincero con él, en la conversación, ¿no? Por ejemplo, en mi retrato adulador me parece que no es retrato. Eso no quiere decir que por contra vayas a buscar solamente los aspectos más negativos. Pero tiene que ser objetivo el retrato, obviamente. Tienes que ser objetivo, sí, o intentarlo, vamos. Una curiosidad, ¿usted se ha hecho algún autorretrato alguna vez? Cuando empecé a pintar me hice muchos autorretratos, ¿no? Yo decía que era porque no tenía modelo, aunque ahora tiendo a pensar que era la vanidad desproporcionada de un artista Nobel. Incluso uno recuerdo que lo firmé yo, Hernán Cortés. Nunca me he visto... Eso es de conquistador ya, esa firma. Con una capa roja y tal. Pero nunca me he visto en mis autorretratos. Yo creo que yo conmigo no acierto. Ya después de aquel... pasar el tiempo yo lo veo. No lo ha hecho. Bueno, hablábamos de ese político de la Constitución, los padres de la Constitución, que me parece que es una obra muy emblemática de Hernán Cortés. Y vamos a recordar un fragmento de aquella serie de televisión, La Transición, que realizó Victoria Prego. Estuvo aquí con nosotros de invitada la sesión anterior. Y esto es lo que vamos a mostrar de ese cuadro que seguramente todos ustedes van a recordar ahora. El 1 de agosto se constituye en el Congreso la Comisión de Asuntos Constitucionales que encarga la redacción del primer borrador constitucional a 7 de sus diputados. Estos son los padres de la Constitución. Cuadros que hay que ver así en su conjunto. Sí, por eso lo firmé solamente uno, para dejar siempre claro que era un conjunto. Firmé el del centro, creo recordar, ¿eh? Sí.
Me imagino que debe ser un orgullo, ¿no?, ver que una obra así está en un lugar tan emblemático como el Congreso de los Diputados y en su sala constitucional, además. Por supuesto que es un orgullo. Aunque un pintor, o sea, para un pintor es algo increíble poder vivir de la pintura. O sea, que lo que de verdad a mí me parece un milagro es que yo pueda dedicarme a una profesión que me apasiona y pueda vivir de ello, ¿no? Pero claro, y vivir bien, además. Hombre, yo intentaré siempre vivir lo mejor que pueda. Es verdad que a veces se asocia la creación y la pintura, el arte, con una vida muy casi monacal, ¿no?, muy modesta. Bueno, pues la pintura merece evidentemente tener reconocimiento social, cultural y económico también. Bueno, no olvidemos que Giotto creo que tenía 3 abogados contratados, Giotto, que iban por las calles de Florencia cobrando, intentando cobrar lo que le debían al maestro, ¿no? Así que la gente paga bien, por lo menos los clientes pagan bien. Sí. Si pagan puntualmente, sí. No hay que perseguirlos con abogados. Como yo. En el mundo... En el mundo del arte, yo creo que por eso también es difícil dedicarse a estas profesiones, porque hace falta un perfil doble. O sea, el pintor que no tiene capacidad de darle salida a su obra, acaba no pintando. Entonces, pero a su vez, cuando te encierran en el estudio, te tienes que olvidar por completo de eso, porque si no lo creas. O sea, si tú piensas la relación coste-beneficio, estás perdido. Todo cuadro empieza con lo que sabes, aquello más o menos empieza bien, pero de pronto dices, si eres exigente, bueno, voy a hacer siempre lo mismo, voy a hacer un cambio. Haces un cambio, te cargas el cuadro, no falla, te lo cargas. Sí. Dios mío, ¿quién me ha mandado a mí meterme en este jardín y tal? Y entonces empieza, y en esa guerra, en esa pelea, con la forma, con algo nuevo, algo que no conocía, si eres pintor, surge la sorpresa, la agarras volando. Pero claro, después de haber peleado un rato largo, la agarras volando pero sin apretar mucho, porque eso es como un pájaro, como aprietes lo ahogas, se muere. Entonces, o sea, tienes que ser rápido, pero a la vez delicado, ¿no? Y entonces, si tienes un poco de olfato pictórico, y esa es la evolución de un pintor, al fin y al cabo. Si tú piensas en el coste y en el beneficio, estás perdido. Ni pájaro, ni vuelo, ni nada. Pero a su vez, después tienes que conocer cuáles son las leyes, las reglas del juego, y tienes que colocar tu obra y tienes que comer de ella, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a ver algunas fotografías y algunas estampas de su vida, de su obra, que queremos comentar con usted. Vamos a ver ese álbum de fotos en este tramo final ya de conversaciones. El retrato de Rafael Alberti del año 83. ¿Qué comentamos de...? Hombre, esto es un dibujo que yo le hice, que además recuerdo, yo creo que aquí está el aire de Cádiz, detrás. En la melena de Alberti. Sí, la melena, en el viento. Sí. Yo recuerdo que estos fueron unas poses que me hizo Rafael Alberti en Cádiz, pues casi, no me acuerdo exactamente cuándo, pero fue al poco de volver a España, ¿no? Y entonces yo, gracias además a amigos míos, bueno, uno de ellos creo que está por aquí, lo he visto, José Ramón Ripoll y Jesús Fernández Palacio, y eso, que eran muy amigos de Rafael Alberti, tuve la oportunidad de conocerlo y de que me posase y tal. Y recuerdo que esta pose fue hecha en Cádiz. Y además era una tarde preciosa, así un poquito de frío. Y es una obra que para mí ha sido importante. Por eso está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sin duda, muy emblemático. Siguiente retrato, Dámaso Alonso, Don Dámaso. Este probablemente sea de los retratos más emblemáticos míos. Aquí, en la reproducción, creo que se nota menos que cuando se ve el cuadro. Aquí creo que está un poco eso que hablábamos antes, de que la obra de un pintor cuando empieza tiene la pulsión del que está descubriendo algo. Y Dámaso Alonso había sido un hombre muy, como he dicho, muy importante para mí, la posibilidad de pintarlo para la Academia Española. Yo quise además representar algo. Ve que ahí en Dámaso Alonso está
posando con un traje muy elegante, pero a su vez con la bata, una bata de casa que tiene hecha por los hombros. Eso era muy típico. Entre otras cosas porque Dámaso Alonso no era un hombre muy aficionado a los gastos excesivos y entonces la casa la tenía sin calefacción, hacía un frío espantoso. Yo no olvidaré en aquella pose que las manos mías heladas, porque esa foto es en mi estudio, ya con el cuadro levantado cuando ya él vino a posarme al estudio, pero las primeras poses fueron en su casa, ¿no? Y este cuadro no solo permitió que yo viniera a Madrid a dedicarme a tener una carrera como retratista, sino que incluso en él se ve algo que para mí ha sido muy importante, que es la presencia de la pintura abstracta. O sea, si nos olvidamos, si entornamos los ojos, nos olvidamos de las gafas, la cara y eso, y miramos la composición, la relación de los dos volúmenes del cuerpo con respecto al fondo y eso, ahí está la experiencia de la pintura abstracta. Vamos con la siguiente fotografía, es el dibujo de Severo Ochoa. Severo Ochoa, cuando yo le hice este retrato, él me dijo, yo prefiero que me lo haga solamente del natural, yo no quiero que me haga fotografías y tal. Y yo dije, bueno, estupendo, pues. Claro, después de la tercera pose me dijo, hágame fotos, por favor, hágame fotos. Y ha sido de los modelos mejores que yo he tenido. Sí. Con el dominio de su físico y el peso específico que tenía él moviéndose y posando, a mí me impresionó desde el primer momento, ¿no? Y ahí se me ve a mí dibujando eso en el antiguo estudio que yo tenía, ¿no? Después le hice otro retrato, curiosamente, más sin pose. Y en el fondo yo creo que psicológicamente es mejor el segundo retrato, el que le hice con el recuerdo, que este donde está siempre la pelea con resolver lo que el natural te pide. Vamos con otro. Ahí está Pedro Laín, entre algo hablaba antes de este retrato. Aquí vemos la apariencia, porque Pedro Laín iba siempre con su carpetita, sí, como de conferenciante. Y él mismo, cuando vio este cuadro, me dijo al final, la verdad es que me has cogido en mi manera de ser. Él pensaba que incluso de manera elogiosa, él consideraba que él era un hombre con más drama interno de lo que yo había puesto en el cuadro. Retrato. Siguiente, vamos a Felipe González, ese perfil del que antes nos hablaba. Este cuadro tardó, porque la pose tardó casi 5 años, este cuadro. Pero entre otras cosas porque las poses fueron muy dilatadas, o sea, había mucha diferencia de tiempo entre una pose y otra, ¿no? Y ese es un cuadro que tuve que hacer 3 veces. Empecé el cuadro, la verdad que este cuadro me dio guerra. Empecé el cuadro, lo machaqué tanto que se afició. Hice una segunda versión donde ya sí vi yo el cuadro, pero a su vez también estaba machacado. Y entonces hice una tercera versión que resolví en una semana. Ahora, ¿qué semana? ¿Qué semana? Pues me creía yo el Perugino pintando aquello, porque ya lo sabía todo, tenía todos los problemas resueltos y ya me dediqué a disfrutar con la pintura, ¿no? Bueno, pues llegamos al final de esta sesión, de esta conversación, y yo, como siempre, le voy a pedir, como siempre hago con los invitados que pasan por este formato, que nos deje 3 propuestas, para mejorar la sociedad. Bueno, tiene miga la cosa. Tiene miga. Como dicen en Cádiz, tiene guasa. Tiene guasa. Tiene guasa. Hombre, bueno, aparte me imagino que otras personas que se hayan sentado en este sillón y eso, aparte de hablar de la educación o de la cultura y eso que se habrán convertido ya en los temas comunes, como yo siempre me he movido, bueno, como me muevo como retratista en el campo de la singularidad, las 3 propuestas creo que las voy a hacer más o menos en ese campo. Yo creo que sería bueno, sería de desear que cultivásemos
mirar, o sea, como pintor, como pintor, creo que sería bueno que cultivásemos el mirar a nuestro alrededor con más respeto y con más devoción. O sea, valorar más la frescura de nuestros ojos al ver la realidad que nos rodea. Y más hoy, que está todo el mundo con los aparatillos estos y ve las cosas siempre a través de un móvil. Lo fotografiamos todos, todo. Pero a cambio creo que hemos perdido mucha frescura a la hora de mirar las cosas, de mirar nuestro entorno, ¿no? Y así estamos, que no respetamos el paisaje, no respetamos a los demás y por lo tanto no nos respetamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo pienso que eso podía después. Hombre, otra cosa que yo creo que sería también buena es que aprendiéramos o que cultivásemos también el pedirnos a nosotros mismos el mismo comportamiento ético que le pedimos a los políticos o a los representantes de las instituciones o a los representantes públicos. Creo que eso sería bueno, porque al fin y al cabo en esta historia estamos todos, ¿no? Entonces esa doble moral que estamos cultivando constantemente de achacarle a los representantes públicos todos los problemas, casi como subterfugio para después nosotros escondernos y hacer lo que nos da la gana. Y eso, yo creo que esa cosa, que además en nuestro país creo que es exagerada, también sería bueno. Al fin y al cabo yo estoy todo el día entre políticos y por lo que mi experiencia me demuestra, yo conozco, no dan menos que la media, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Y bueno, ya que me he puesto así tan solemne, en tercer lugar, yo creo que cultivásemos un poco más el sentido del humor, ¿no? Sí, no estaría mal. A mí me parece que eso estaría, que aprendiésemos más a reírnos de nosotros mismos. Los humanos tenemos una capacidad de hacer el ridículo estupenda y entonces reírnos de nosotros mismos creo que ayudaría a pisarle menos el terreno al vecino, entre otras cosas, ¿no? Pues yo quiero agradecerle muy sinceramente este tiempo, esta hora y media, en el que hemos estado repasando su vida, su obra, sus retratos. Hernán Cortés ha sido nuestro invitado en Conversaciones en la Fundación Juan March. Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Un placer también. Muchas gracias.